Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la saga Olmeca, en la cual vamos a tratar ciertos misterios y vamos a analizar un poco lo que fue la arquitectura y los comienzos de la civilización olmeca. La verdad es que yo he estado informándome bastante sobre este tema y hay que decir que hay ciertas cosas que llaman bastante la atención, a la cual vamos a hablar de todo esto que me ha llamado la atención, pero más adelante, ¿no? Como conclusión y síntesis de todo lo que vamos a exponer ahora mismo. Para comenzar, me gustaría decir que los olmecas construían en sitios prácticamente inhabitables. Esto es algo bastante curioso, pero solían vivir entre pantanos, bosques tropicales llenos de ciénagas e incluso marismas. Esta gente vivía entre plantas parásitas, lianas, barro, lodo y todo tipo de ciénagas, o sea que podemos ver que vivían en un entorno bastante hostil. Quizás como método de protección contra otras civilizaciones, ¿no? O pueblos vecinos. El territorio que ellos tenían, pues la verdad es que era bastante difícil de labrar, la agricultura era prácticamente inexistente. Y esto también dificultaba lo que sería el desarrollo de la economía, ¿no? De aquella época. Lo más curioso de todo lo que he podido observar sobre la forma que tenían de construir quizás es que, construían sobre pequeños montículos que cuando llovía se convertían en pequeñas islas. Esto es algo bastante curioso, algo que además parece ser que alguno de estos montículos ha sido realizado de forma artificial por la mano del hombre, lo que requeriría un montón de movimiento de toneladas de tierra. Vamos a ir viendo poco a poco todas estas cosas, ¿no? Los centros de culto, que es lo que ellos estaban construyendo supuestamente según la versión ortodoxa, pues consistía básicamente en plataformas de tierra compacta, o en algunos casos de adobe o bloques de arcilla secados al sol. Vamos a ver que esta cultura construía básicamente con bloques de arcilla, con adobe, como lo hizo el antiguo Egipto después de haber estado construyendo primero con piedra, algo que también llama la atención porque parece ser que hubo cierta involución también en la técnica de construcción y es algo que vamos a ver también más adelante en este programa. Pero bueno, para comenzar me gustaría también hablar un poco del área nuclear olmeca. De esto ya hemos hablado en otros programas, pero el área tiene una extensión cerca de 200 por 80 kilómetros y está pues, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos. Esto es una zona que incluye a San Lorenzo, Tenochtitlán, la Laguna de los Cerros y Tres Zapotes, que es básicamente donde está casi todo lo que se conoce de los olmecas, más aparte la Venta, que la Venta sería el sitio más importante de la cultura olmeca, pues ya que hace unos 3000 años parece ser que fue el centro cívico-religioso más importante de esta cultura. Entonces vamos a empezar a analizar directamente lo que sería el complejo monumental de San Lorenzo. Este centro olmeca es el más antiguo registrado que se ha podido conocer. Está situado también, como hemos dicho, en la cuenca del río, en el estado de Veracruz. Tiene restos arqueológicos, o sus restos arqueológicos datan del 1150 a.C. aproximadamente. Es la época de la que datan la mayoría de las esculturas y los elementos que tienen que ver con la cultura olmeca, aparte de todas las construcciones arquitectónicas que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales pues se conservan en el mismo sitio. San Lorenzo, hacia el 900 a.C. fue abandonado por los olmecas. La ciudad fue saqueada y sus monumentos fueron destruidos. Lo que era la cuna fue destruido. Y algunos otros parece ser que fueron laboriosamente enterrados. Y otros tantos que se pudieron encontrar pues han sido trasladados con posterioridad a lo que es la Venta, la cual vamos a hablar a posteriori después de San Lorenzo. La mayoría de las construcciones fueron erigidas sobre una plataforma de 45 metros de altura y 50 hectáreas de superficie.
Los embalses. Tenemos que hablar también de los embalses que tenían en San Lorenzo. Pues parece ser que hay algo aquí que llama bastante la atención. Como hemos dicho, esta gente construía con adobe, pero no todo. Tenemos que recordar que las cabezas de los olmecas son de basalto. Y se han podido encontrar cosas como encontró el arqueólogo Michael D. Coe, que exploró el yacimiento de San Lorenzo en 1966 y encontró más de 20 embalses artificiales unidos por un sofisticado sistema de conductos revestidos de basalto. Cosa que me llama bastante la atención, ya que, bueno, ¿por qué construyen pirámides con adobes y luego se preocupan en crear un sistema de riego con piedra basáltica? Esto es algo que me ha llamado bastante la atención. Los especialistas no han llegado a explicarse el propósito de este elaborado sistema de embalses y canales, porque ya hemos dicho que básicamente pues, la agricultura no existía. Pero ahí está. Esto es una prueba fehaciente de que hay algo más detrás de todo lo que nos cuentan sobre la cultura olmeca. Además, este asentamiento, el de San Lorenzo, pues que contaba con plazas rectangulares, estructuras habitacionales y hasta lo que acabamos de decir, ¿no? Su propio acueducto. Un dato curioso que me gustaría decir sobre el San Lorenzo es que también fue ocupado y abandonado varias veces en el transcurso de, 2 milenios y medio desde su creación. Y se han encontrado más de 80 monumentos y 10 cabezas colosales. Sobre todo, dato curioso, lo de que han abandonado y han ocupado varias veces el mismo sitio. Esto ha pasado y se ha hablado muchas veces también con la cultura, por ejemplo, de los mayas, que parece ser que llegaron y encontraron las pirámides construidas. Quizás los propios olmecas también encontraron cosas construidas, ya que, por ejemplo, yo no me explico el por qué hacen las construcciones con adobe, las pirámides, los templos sagrados, que se supone que es las cosas más valiosas, y luego hacen acueductos con basalto. Luego podíamos saltar directamente ya a hablar sobre la venta. Me gustaría que viésemos por un momento el plano que tengo aquí de la venta para poder explicar más o menos cómo distribuían este asentamiento. Como estáis viendo, en la parte de arriba se han podido encontrar las primeras cabezas monumentales, ¿no? La cabeza número 1, la 2, la 3 y la 4. Abajo está la tumba de las columnas de basalto, de las cuales vamos a hablar ahora, ¿no? Y luego, pues tenemos también el resto del complejo, donde también tiene una acrópolis y, una serie de edificaciones, ¿no? Así que el nombre de la venta no es el nombre que le dieron los olmecas a este lugar, sino que al parecer el nombre proviene ya que a finales del siglo XIX se fundó junto a la ciudad prehispánica una población que se dedicaba a la venta de maderas y de ahí este nombre, ¿no? Porque estaban vendiendo y le pusieron el nombre de la venta. Pero realmente el nombre de este asentamiento es desconocido, al igual de cómo se llamaban los olmecas realmente. Como ya dijimos en el primer vídeo, no se llaman olmecas, sino que esto fue un nombre dado. Entonces nos encontramos con el primer misterio en este lugar. No sabemos cómo se llamaba realmente. Se cree que en su momento de esplendor, en esta ciudad pudo haber unos 18.000 habitantes. Nada mal. Y volvemos otra vez a un dato curioso. Volvemos a ver que aquí resulta que hay unas columnas monolíticas de basalto. Estas columnas que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla y que, contradicen un poco la lógica, porque estamos viendo que esta civilización construía con adobe, pero de momento no se preocupa tanto por el resto de las construcciones y se preocupa más por unos pilares que hay a la entrada que coloca de basalto. El basalto ya dijimos que tiene una dureza considerable y que se tiene que tratar por lo menos con un acero, y esto no sería lo más adecuado, cosa que también contradice pues la teoría de la evolución, ¿no? Ya que más o menos se supone que el hombre trabajaba con el cobre durante esa época, quizás saliendo incluso del bronce. Entonces, datos curiosos sobre esta ciudad.
La ciudad de la Venta fue la principal ciudad sagrada de los olmecas. Esta fue, digamos, como su centro, ¿no? La ocupación olmeca en este lugar duró unos 800 años, entre el 1200 y el 400 a.C., y se construyó en un islote, el cual estaba entre pantanos, como podemos observar. El caso es que el resto de las viviendas se distribuían alrededor entre los pantanos que habían. Destaca por tratarse de ser la primera ciudad americana con un tratado arquitectónico planificado. Digamos que es la primera ciudad que se conoce que tiene este tipo de características, junto quizás las pirámides de Caral, de las cuales ya hablamos y os voy a dejar un enlace al final del vídeo, porque las pirámides de Caral también tiene cosas bastante curiosas, las cuales podéis observar en el vídeo que os he dicho y analizar y sacar vuestra propia conclusión. También hay que decir que quizás lo más destacable de esta ciudad es, pues bueno, la pirámide, ¿no? Tiene una pirámide que se supone que es la más antigua de Mesoamérica. La estructura más importante de la Venta fue construida con barro acumulado. Volvemos a ver que los pilares de la entrada de la Venta son de basalto, pero la pirámide está hecha con barro. Su planta es irregularmente circular, tiene un diámetro de unos 128 metros y una altura de 31,4 metros. La cantidad de barro que se empleó en su construcción es calculada sobre unos 100.000 metros cúbicos. La verdad es que bastante. La superficie exterior tiene 10 entrantes y 10 salientes que le confieren a la estructura pues una cierta forma de molde. Es curioso que construyan todo esto con arcilla y arena, ¿no? Pero bueno, también vamos a hablar de otro dato curioso. En la Venta se encontraron los primeros habitantes de Sudamérica, de Mesoamérica mejor dicho, que trabajaron con el petróleo. Pues parece ser que los olmecas de la Venta iban a recoger el petróleo. Ellos recogían exactamente el chapapote. Vosotros habréis oído hablar muchas veces del chapapote, pues esto es lo que ellos recogían. Ellos recogían directamente de las chapopoteras, que es un nombre un tanto gracioso, de la superficie del agua de los ríos y estanques, o bien como nódulos o grumos arrastrados por el mar, ¿no? Que traía el mar, y ellos pues los cogían. Ellos utilizaban el chapapote, entre otras cosas, para la ornamentación, como algún tipo de pegamento, para sellar acueductos de basalto y las embarcaciones, ¿no? Se llamaban las juntas de las embarcaciones. También la utilizaban para decorar figuras y en los mangos de los cuchillos, por ejemplo. También era un material de construcción, pues se utilizaba como recubrimiento de pisos y tal vez de muros y techos, y quizás otros usos desconocidos, ¿no? Estamos viendo que el petróleo, si vosotros pensabais que esto es algo moderno, nos estamos dando cuenta que se está utilizando desde hace ya bastante tiempo, cientos de años, incluso un par de milenios. Ya veis que esto no era de esperar, pero sí, los olmecas también trabajaban el petróleo. La ciudad de la Venta pues fue abandonada allá por el 400 a.C., al igual, curiosamente, que otros centros ancestrales como Göbekli Tepe, Teotihuacán, Caral, Tiwanaku, entre otros muchos más, ¿no? Ahora vamos a hablar de quizás el último vestigio que se conoce de estos olmecas, de esta cultura olmeca. Los tres zapotes. Las ruinas conocidas como tres zapotes sobresalen por ser uno de los sitios en los que se encontraron también cabezas olmecas talladas en roca volcánica. Este increíble lugar pues, se ubica en el municipio de Santiago de Tuxtla, situado en las tierras bajas del Golfo de México, en el llano del río Papaloapán. Tres Zapotes fue un importante sitio durante el apogeo de la cultura olmeca, contemporáneo también a la Venta, como habíamos dicho antes, y después se desarrollaron ahí otro tipo de culturas. Parece ser que esto fue como el final de la cultura olmeca, porque a partir de tres zapotes
parece ser que salió la cultura epiolmeca y la cultura del centro de Veracruz. Es como la muerte de la cultura olmeca. Pero dato curioso es que existen más restos arqueológicos enterrados y dispersos por, grandes extensiones de terreno alrededor de lo que sería la zona nuclear olmeca. Muchos vestigios quedan todavía por salir a la luz y muchas cosas que no nos han contado. De todo lo que hemos hablado ahora, esto es simplemente la punta del iceberg. Yo os invito a que investiguéis sobre la arquitectura y los restos arqueológicos olmecas porque es algo bastante curioso. Porque ellos mismos se contradicen, ¿no? Los que nos están contando la historia se contradicen a decir cosas como estas y a mí me ponen en duda. Por ejemplo, hay una cosa que me llama también la atención, y es que al igual que en los mayas, por ejemplo, esta civilización también parece ser que ocupaban templos. Esta gente dejaba los templos y volvían otros, o venían otros y los ocupaban. ¿Por qué ha sucedido esto tantas veces en lo que es Sudamérica? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que las ciudades, las poblaciones abandonan, la gente de las poblaciones abandonan su población y se marchan? Y luego parece que vienen otra gente. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué este abandono de las ciudades y, sobre todo este abandono masivo del 400 a.C.? ¿Qué es lo que pasó exactamente en esa época que hiciera que muchas de las culturas y los pueblos que estaban allí viviendo se fueran? Esto sigue siendo un misterio. Luego también, otra pregunta que yo me hago es ¿por qué las pirámides? ¿Por qué esta cultura también construía pirámides? Se dice que es la cultura precursora del resto de los pueblos mesoamericanos, pero aún así, ¿por qué la pirámide? ¿Por qué siempre los antiguos construían pirámides y por todo el mundo? Yo sigo pensando que en la antigüedad hubo una globalización y parece ser que esto de los olmecas no está todo claro, porque yo no me explico, como ya hemos dicho antes, pues que hagan pirámides de barro y luego construyan con basalto acueductos, pilares y cabezas monumentales, que aparte tampoco se sabe cómo se transportaban, como ya dijimos en el vídeo anterior. Así que amigos, ya veis que esto es una cultura bastante curiosa y que tiene muchos enigmas por resolver. Nos vemos en la siguiente entrega de esta saga, en la cual vamos a tratar cosas muy interesantes, las cuales no quiero adelantaros nada, pero que vais a ver que el siguiente programa va a ser muy interesante y revelador. Amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.